El manuscrito de sangre es el nuevo libro de Luis García Jambrina, un libro de conspiraciones, de tramas y también de asesinatos, además inspirados en el Vaticano. Luis García Jambrina, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por estar aquí en Levante de Televisión. Encantado, un placer. Bueno, nuevo libro de esta saga, creo recordar que es el 7º ya, ¿verdad? Sí, ya son 7. Sí. Bueno, además con un protagonista que para toda la gente que nos ve y escucha, Fernando de Rojas, que quería un poco que presentaras un poco cómo se podría definir a este protagonista. Bueno, es conocido por ser el autor de La Celestina y es poco más lo que se sabe de su vida. Eso lo hacía atractivo. Es una figura muy poderosa, muy importante de la historia de la cultura española, y yo lo convierto en una especie de investigador, de pesquisidor, como se decía en la época, y lo mando a investigar diferentes crímenes, la mayoría históricos reales, sí, que han quedado ahí sí, como un enigma, y en este caso va a Roma. Con lo cual hablamos de una persona muy perspicaz, ¿no? Muy perspicaz, con un gran conocimiento del alma humana, además una persona, bueno, pues tolerante y comprensiva y perfectamente capacitada para llevar a cabo ese trabajo, que en parte es a lo que se dedicó los últimos años de su vida en Talavera de la Reina. Ajá. Bueno, la trama, la historia, aunque no queremos hacer demasiado spoiler, pero se sitúa en el Vaticano, ¿verdad?, en el siglo XVI, ¿no? A comienzos del XVI, y la novela arranca de manera, espero que impactante, sí, con la muerte de Rodrigo Borgia, del Papa Alejandro VI, de origen valenciano. Ajá. Y la novela gira un poco en torno a este crimen, tal y como yo lo veo. En su época no se llegó a determinar si había muerto de enfermedad por la peste o había muerto envenenado, como probablemente sucedió. Y luego aparece pues también parte de la familia Borgia, César Borgia, Lucrecia Borgia, que es una de las figuras más fascinantes, ¿no?, de la historia universal. Con lo cual vemos personajes reales históricos que son parte de este libro, ¿verdad? Sí, porque además de la familia Borgia hay 2 papas más, los siguientes, está todo el mundo de los cónclaves, de los cardenales, esas luchas de poder que hay entre ellos. Hay un personaje como Maquiavelo, ajá, que también sí, tiene que asistir al cónclave porque era canciller de la República de Florencia y es un personaje importante porque con él aparece la política, la teoría política moderna que tan de actualidad está ahora, ¿no? El punto se ha hecho cada vez más maquiavélico, sí, sí, y todo viene de entonces. Es cierto ese halo conspiracional que existe en el Vaticano, que muchos han podido oír, escuchar, ver, unos mejor, de una manera más interna, otros a lo mejor de manera menos intensa, pero es cierto que existe y ha existido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es una constante dentro de la historia de la Iglesia, pero ese periodo, comienzos del XVI, el Renacimiento, yo creo que es la época de mayor esplendor y también de mayor corrupción, y efectivamente, claro que había conspiraciones para conseguir el poder. Hay que tener en cuenta que era un poder espiritual, pero también era un poder terrenal. Claro. Ellos determinaban un poco lo que pasaba en el mundo occidental, por medio de las bulas, ¿no?, que autorizaban, claro, a los grandes reyes del momento a hacer tal cosa, a repartirse, por ejemplo, el nuevo mundo, de modo que la elección de un nuevo papa era algo que iba más allá de la Iglesia. Y esto llevaba a llegar a límites insospechados, como incluso cometer un crimen. Hubo muchos crímenes en todo ese periodo. Yo creo que uno de ellos fue el de Rodrigo Borgia, y bueno, y los que vienen después. No vamos a entrar no, por supuesto, ahora en la trama, pero efectivamente detrás de esos crímenes había conspiraciones, había luchas de poder. Hay que tener en cuenta que se compraban los votos de los cónclaves, había sobornos, había muertes dentro del propio Vaticano, y un poco es ese mundo que he tratado de mostrar en la novela. Francisco Delicado es el particular Watson en este caso de nuestro personaje principal, de Fernando de Rojas. Sí, además un Watson muy particular y muy necesario, porque claro, Rojas está allí fuera de su ambiente. Lo han desterrado un poco en Roma y tiene que adentrarse en una ciudad muy complicada, ya incluso desde el punto de vista físico. Es una ciudad que tiene muchas capas. Está luego el Vaticano por un lado, hay incluso una ciudad subterránea, que la famosa Domus Aurea, el antiguo palacio de Nerón, y claro, necesita a un guía
que lo lleve por ese mundo, pero es que además Delicado conocía otro de los grandes ambientes de Roma, que era el de la prostitución. Había muchas prostitutas, se calcula que un 15 o un 20% de la población total eran prostitutas. ¿Cómo se consigue, Luis, mantener esa tensión lectora en una novela siempre con un crimen de trasfondo, además de tanta envergadura? Claro, sí, la tensión es muy importante porque, claro, desde la primera página, por eso hay que comenzar de una manera más o menos impactante, tienes que hacer que el lector, la lectora quiera saber más. Y tú ya al hilo de esa trama, que es importante, pero es un elemento más de la novela, pues ya lo vas metiendo a los lectores por esos vericuetos, por ese mundo de las conspiraciones, por esos lugares de la ciudad de Roma, que para mí casi es una protagonista más de la novela, y ahí es muy importante la intriga, es muy importante la tensión, que además vaya increciendo hasta llegar a la resolución final. Luis, estaba previsto que hubiera hasta de momento 7 ya novelas, 7 libros relacionados con esta particular saga. Al principio no. De hecho, yo cuando escribí la primera novela, lo único que quería era acabarla. Porque yo no iba a escribir una novela, yo iba a escribir un relato breve. Claro. Pero se me desmandó el personaje, se convirtió en una novela y ahí me di cuenta ya que podía dar mucho juego. No solo el personaje, la época, todo. Yo muchas veces no tengo que inventarme personajes porque ya me los brinda la propia realidad histórica del momento. Y bueno, pues mi intención es hacer un panorama de esa época entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y eso sí, quiero resaltar que las novelas son independientes, son autoconclusivas. Que si uno no ha podido leer una, no tiene un hilo conductor una Exactamente, con otra. El hilo conductor es la vida de Rojas, pero uno puede empezar por esta, por ejemplo, y luego ya si se anima y le interesa el personaje, pues seguir con la serie. Yo me he saltado la cronología. ¿No hay, por tanto, una evolución, por ejemplo, cronológica del propio de Rojas, del primer libro al último? ¿O sí? Hay evolución, claro, hay evolución porque le pasan muchas cosas y va a conocer a mucha gente, es una persona también muy enamoradiza y va a ir encontrándose con muchas de las mujeres fascinantes de esa época, que por cierto, históricamente yo creo que es el momento donde muchas mujeres logran salir un poco de su casa e incluso del ambiente de los conventos y convertirse en personajes públicos. Lucrecia Borgia, la Lozana andaluza, aunque este caso es un personaje de ficción, pero en España estaba la reina Isabel Católica, Beatriz Galindo, Lucía de Medrano y tantas otras. Para tus muchos seguidores y para ir acabando, Luis, ¿habrá una octava? Habrá una. Pueden estar tranquilos, después de devorar el libro podrán tener después. Hay una octava, en principio planeo un poco como cierre. Siempre pensé en 8 novelas, pero lo que no quita para que en el futuro pues explorar otros momentos de la vida de Rojas antes de la primera novela, hacer eso que se llama una precuela, o después, ¿no?, en los últimos años de vida, porque es una vida muy apasionante, muy interesante. Pues ahí queda dicho, lo recomendamos, claro que sí, aquí en Levante Televisión, el manuscrito de Sangre, el libro escrito por Luis García Jambrina, 7º de esta saga particular de Fernando de Rojas, y en este caso ambientada en esa trama siempre, además interesante, atrayente, cuando uno lee un libro de ese, en este caso, asesinato que acontece en una zona, pues yo creo que además tan carismática como es el Vaticano de inicios del siglo XVI. Luis García Jambrina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este libro y animamos a que sean muchos los que puedan disfrutar de su lectura. Hasta el próximo. Claro que sí, un fuerte abrazo. Gracias. De verdad.